Yo soy del 41. Claro. Y entonces, cuando llegamos aquí de la mili, sin tener terminado de aprender el oficio, que mi primer oficio fue herrero. Aquí no sabía hacer un clavo. En fin, luego la persecución, la mina de represalia que había en aquellos entonces, porque mi padre era un tío bueno, como no lo hay, justo, y le gustaba, pero tenía la particularidad que era un poquito rojo, como decía entonces, que era estos republicanos sí, de hazaña o de Lerroux o de alguno de esas cosas. Y entonces la persecución era grande. Bueno, pero se terminó eso y lo respetaron y no lo hicieron. Tuvo mucho tiempo encerrado. Más tiempo encerrado que un perdigón bueno, porque mi primer oficio era herrero, como ya he dicho, y me metí en casa de un tal Rosito el de Peta, que le decía. El hombre pues cayó enfermo con una gripe bastante mala y estuvo 3 o 4 meses. Y yo me tuve que hacer cargo y regentar de una clientela magnífica que tenía una cantidad de labradores, una clientela tremenda. Y me iba a las 7 de la mañana y me salía de allí a las 11 de la noche. A las 11 de la noche con más hambre y con frío, metí una lata y porque entonces se pasaba necesidad. Hasta el punto de que mi madre se privaba a ella para dármela a mí porque estaba haciendo tanto esfuerzo y tanta cosa. Y entonces ya me fui rehaciendo. Mi padre fue electricista de aquí del pueblo y yo tenía afición, tenía unos pocos conocimientos de lo poquito que se hacía antiguamente de electricidad, porque poner una lámpara, una bombilla y poco más, ¿no? Nada, porque luego lo que me tocó a mí luego aprender el automatismo, que ya vinieron los cacharros automáticos, los manda a distancia, las fuerzas, en fin, pero hincando el codo, como se dice aquí, hincando el codo, pues me aprendía de vez en cuando las cosas. Y luego ya vinieron las instalaciones, me metieron en la fábrica de la luz, como decimos nosotros, los señores de casa, y de cobrador, pero como tenía eso, pues, y hacía me acuerdo la instalación de la iglesia, la hice yo de noche, cuando salía la gente de la última misa o del rosario, de lo que fuera, entonces me entraba yo a trabajar con otro hombre. Y tenía yo allí pues una linterna o un aparato bueno, y se enganchaba una luz y lo llevaba por este sitio y por el otro. Esta instalación hace 32 años. Y ahí está la instalación todavía.